Electricistas Radio. Señor productor, permíteme interrumpirte. Mande. ¿Por qué, es que, por favor, no, siempre con decencia. No. Decíamos que este programa se viste de gala, ¿no? Sí, como caramba, Pateando un Bote se viste de gala. Si nunca interrumpes a Lalo. Pero ahora sí lo interrumpo como cañones, ¿no? Muy bien. Porque hoy nos acompañan como Pateando un Bote dos compañeros de la dirección sindical a la cual pertenezco, que son parte de la comisión negociadora de nuestro conflicto ante el gobierno y en otras instancias, y nos da gusto recibir en este programa a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañero Martín Esparza Flores. Bienvenido a este programa como Pateando un Bote. Gracias. Y también se encuentra con nosotros el compañero que ha sido pivote sobre el asunto de las alianzas y la comunicación nacional e internacional, que le hacía falta el conflicto desde el principio y que hoy debemos de reconocerlo como parte fundamental de la política nacional e internacional del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca. Bienvenido, Humberto. Gracias, saludos. Aquí tratamos temas serios, pero medio en la chacota. Sí, no son temas de por ejemplo, le estamos pidiendo al compañero Ayala, como el señor productor se está poniendo sus moños, que se sienta ahí Ayarita y que conduzca hoy el programa. Porque son testigos del relevo del señor productor, compañero secretario. Secretario, me quejo ante ti de que me están despidiendo, hermano. Y justificar. Te están haciendo bullying. Los señores. Organizado, requiero del apoyo de mi secretario. Pues bienvenidos, compañeros. Quisiéramos aprovechar el tiempo, el espacio en que nos hacen aquí acompañarnos, pues el favor de acompañarnos. Quisiéramos empezar, compañero Martín, de una manera inicial, introductoria, señalar en qué estado se encuentra actualmente el movimiento de resistencia, cerca de ya 7 años de estar en esta lucha permanente, digna lucha de resistencia. No, son 7 años que se dice rapidísimo, pero en 7 años es toda una historia de forma de organización y de lucha que hemos dado todos los trabajadores, nuestras familias, y ha sido fundamental para llegar hasta acá el respaldo de nuestros jubilados. Por eso un saludo a todos nuestros jubilados que seguramente nos están escuchando, a nuestros compañeros de la resistencia que también deben de estar siguiendo este programa, porque vi ahí en las redes sociales se le dio mucha difusión a la participación de nosotros, y lo cual es de suma importancia dado que estamos ya en la recta final de concluir una etapa de negociación con el gobierno, donde las cosas pues en el escenario político nacional no está nada fácil para nadie. Hoy se imponen estas reformas estructurales a través de la fuerza armada y militar, desapariciones forzadas, asesinatos, y es un escenario complejo. Sin embargo, los organismos financieros internacionales no les importa lo que esté pasando en el país con tal de imponer sus reformas, y en ese contexto político está la negociación del sindicato, y hemos tenido que negociar políticamente porque todos sabemos, pero hay que recordarlo, ¿no? Todos sabemos que hoy en nuestro país los que imparten justicia, que son los jueces, los tribunales, los magistrados de la corte, pues han encargado de violentar la legalidad y el Estado de Derecho. No estuviéramos hasta acá si hubieran respetado nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos fundamentales, y todos lo hemos vivido y hay que seguirlo explicando, porque algunos compañeros pues dicen por qué se ha alargado y tratan de buscar culpables a lo interno del sindicato, cuando todos deberíamos estar pues muy pendientes de lo que hace el gobierno, de sus decisiones que se toman con el aval de los diputados y senadores, que esos diputados y senadores sí se convocan para periodos extraordinarios para avalar reformas que quieren los empresarios. Así es. Y cuando planteas reformas ciudadanas como elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, pues la mandan ahí a las comisiones, no se discute, no se convocan, no hay debate sobre el tema, y entonces hoy observamos que es una
clase política que está enquistada en esos poderes de la Unión, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues ya vimos a quién le sirven. O sea, le sirven a los empresarios, le sirven a las grandes multinacionales, y ocupan todo el aparato del Estado represor, y los medios de comunicación, que el único que se salva es Radio ESME. Eso. Radio ESME, Frecuencia laboral. y que son objetivos, que sí analizan estos temas que son de interés para todos los mexicanos, y bueno, es un espacio para nosotros importante. ¿Hasta dónde estamos? En la etapa de la negociación, pues nosotros hemos avanzado en algo que para algunos representa tal vez muy poco, pero para nosotros que lo dimensionamos en el marco de contra quién estamos luchando, pues representa la vida del sindicato. O sea, el mantener la vigencia del Registro Nacional de Industria del sindicato, pues prácticamente estos panistas que encabezados por Felipe Calderón, que hoy anda por aquí tranquilamente dando conferencias, apoyando a sus candidatos del PAN, La chimoltrufia. cuando debería de estar procesado. Pues cuántos muertos dejó en el país, cuántas desapariciones hubo en el país, cuánto saqueo al erario público, y anda de manera impune este señor, anda tranquilamente cobrando una pensión. Secretario, Sí. ¿me permites que te interrumpa? Sí, claro, claro. Todo tiene un origen del golpe que nos dan. Me acuerdo que tú eras secretario del Exterior y nos hicieron una entrevista allá por el World Trade Center, Humberto, ¿no? Dos muchachos muy abusados, muy inquietos. Pero si recordamos a Calderón cuando llega a la Secretaría de Energía, antes de que se postule como candidato, dice: voy a hacer del sector eléctrico o de la industria eléctrica un traje a la medida para los inversionistas nacionales e internacionales, como secretario de Energía. Es decir, ya traía en mente dar un golpe al sector eléctrico nacional. Y este mismo Calderón que hoy dices tú que da cátedra y anda viendo por su partido y anda tan campante por las calles con una pensión cuantiosísima de 205,000 pesos mensuales, es el causante, el responsable de que hoy el gobierno actual haya introducido las reformas estructurales, mal llamadas estructurales, que agreden a toda la población. Entonces, bien dices que hay, en ese escenario se estaba resolviendo el asunto del conflicto del ESME, ¿no? Ese es un antecedente que pongo aquí en la discusión, porque si te acuerdas, Humberto, los cuestionamientos que nos hicieron estos dos periodistas en esa emisora, nos querían acorralar en el concepto de las preguntas, y afortunadamente con los desplegados que se sacaron con anterioridad pudimos evitar que nos encajonaran a favor de Calderón en todo caso, ¿no? Y tuvo 7 meses de secretario Así de es. Energía. ¿Qué pudo aprender del sector? Bueno, más la información estratégica de lo que hoy estamos viendo, cómo están entregando el petróleo, cómo están entregando los recursos naturales, y los usuarios, los grandes consumidores para las multinacionales. Entonces es muy claro que esa es una parte, ¿no? Calderón obedece a unos intereses, ¿no? ¿A quiénes? Pues a los empresarios nacionales y extranjeros. Y esa es la política económica que se ha impuesto en nuestro país desde hace 30 años. Tal vez para algunos ya se olvidó que se han privatizado más de 1,000 empresas con el mismo discurso, que el Estado tenía muchas empresas, estaba casi del tamaño del presidente del Banco de México. No tanto. ¿Cómo no? Sí, que estaba muy obeso. Había que adelgazarlo. Pero eso sí pasa. Había que adelgazarlo, y bueno, pues ahora resulta que gracias a todo la infraestructura que se construye en el país, que ahora la están en manos de gobernantes, podemos hacer una semblanza de los que se han hecho multimillonarios de ese despojo a los mexicanos de las empresas públicas. Pues ahí está Slim, que es uno de ellos, ahí está Germán Larrea, que es otro de ellos, ahí está Cedillo, que está metido en los ferrocarriles, y así podemos enumerar, Balleres, todos los que se han beneficiado de esta política privatizadora del país. Pues en el marco de todo ese contexto, pues el sindicato lo que ha logrado a lo largo de estos 7 años, casi 7 años de lucha, pues preservar nuestra organización, preservarla
que ha sido pues muy doloroso para todos, porque primero somos víctimas de una política represora, porque solamente el que tomen tus instalaciones, tus centros de trabajo por la noche, con la Fuerza Armada y Militar, con militares disfrazados de policías federales, una campaña de linchamiento en contra de nosotros, haciéndole creer a la población que Luz y Fuerza tenía muchos problemas económicos, financieros, técnicos y demás, y culpaban al sindicato, entonces eran todo un daño moral y un daño patrimonial al Estado, porque la empresa pública pues es de los mexicanos, no era de Calderón. Entonces, inmerso en todo ese escenario hoy sabemos que los que eran gobernadores en ese momento también fueron cómplices, los llamaron a los pinos, les dijeron, y toda esa clase política son cómplices, porque todos estuvieron de acuerdo con esa decisión. Calderón los llamó a todos y les dijo, vamos a tomar esta decisión. Ya después nos enteramos, después de algunos años, incluso el presupuesto que tenía Luz y Fuerza ya asignado para el ejercicio 2010 fue distribuido a los gobernadores de los estados y a los partidos políticos. En ese año ya habían mandado, en agosto ya había mandado su propuesta de presupuesto Calderón al Congreso, ya tenía etiquetada Luz y Fuerza 33,000 millones de pesos para el siguiente ejercicio, y en esa discusión de la ley de presupuesto pues se la reetiquetaron todos. Pues ahí está la complicidad de toda esta clase política. Entonces, inmerso en todo este conflicto, preservar a la organización como una forma de lucha pues ha sido pues prácticamente algo muy importante, que lo tenemos que reconocer en toda la dimensión. Sí. Tú dices esta cuestión de valorar que tenemos la organización sindical, que es la garantía que lo que venga lo vamos a enfrentar en mejores condiciones. Sin embargo, bueno, pues las voces que de afuera siguen y persisten en su ataque al sindicato pues serían entendibles, pero desgraciadamente, y hay que decirlo, sigue habiendo voces aquí adentro que plantean un escenario muy difícil, casi atemorizando, de que dónde se va a mover la cooperativa, en qué terreno, en qué ámbito se va a mover la cooperativa, como si fuéramos incapaces los trabajadores, los que generamos la riqueza, de enfrentar estas situaciones. Yo me viene a la mente ahorita lo que mencionó Humberto el día de la entrega de Salónica. Estamos recuperando un medio de producción y los trabajadores no necesitamos de un patrón. Y entonces, ¿qué decir, Humberto, ante este tipo de comentarios de que lo único que parece que va dirigido es atemorizar a la gente? ¿En qué escenario estamos? ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? Y como si fuéramos incapaces como organización sindical de enfrentarlo. Bueno, creo que primero hay que rematar esto que introduce nuestro compañero secretario general respecto al contexto donde estamos viviendo, ¿no? Tenemos 30 años en una pelea de lo público contra lo privado, o de lo privado contra lo público, del mercado contra el Estado, de la nación contra los intereses transnacionales, de los derechos sociales contra la austeridad. O sea, esta lucha de estos conceptos que se confrontan desde hace 30 años no cambia porque nosotros hayamos logrado un triunfo. Claro. O sea, porque si nuestro triunfo significara que se cambiara todo lo que acabo de decir, bueno, pues viviríamos en otro país, ya sería otra cosa, donde no hay tiburones, ¿no? Sí. Pero estamos en el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo es monstruoso. Por eso es más meritorio el hecho de que el sindicato haya alcanzado, con la lucha de 7 años, su propia sobrevivencia como forma de organización, y alcanzado también una perspectiva laboral en torno a la recuperación de medios de producción y la concesión, que también es importante señalar, del uso y explotación de las plantas hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro. Quien quiera menospreciar eso, hace abstracción de este contexto, ¿no? Y lo hace con
un interés personal, un interés partidista, un interés político, de menospreciar por un lado lo alcanzado y por el otro lado cerrar toda posibilidad de éxito para lo recuperado, ¿no? Influir en el estado de ánimo de los compañeros para desmoralizarlos, para inconformarlos, ¿no? Y para hacerlos sentir frustrados, derrotados. Y eso solamente puede venir de una mente que acumula todos esos factores: derrotada, desmoralizada y sin una perspectiva de conocimiento real de lo que estamos viviendo en el país. El país es capitalista. El país donde veníamos también era capitalista. No ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Cambió el modelo de acumulación. Sí, ¿no? sí, sí. Había un Estado que planificaba o que tenía una mayor intervención en el desarrollo económico. Había ciertos derechos conquistados por los trabajadores, no solamente de México, era una cuestión global, ¿no? Que hoy esos derechos están siendo violentados, que están siendo despojados, no solamente en México, sino en todo el mundo, incluso en los países del primer mundo. Ahorita tenemos ya varios días, semanas ya de huelga en Francia por la defensa de esos derechos. ¿Y qué le vas a decir a los franceses que están en la calle? Hay unos tiburonzotes. Hay unos tiburonzotes. ¿Para qué pelean? Se los van a comer de todos modos, ¿no? Entonces, no entender la esencia de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases es así. Que por cierto, quienes tienen esa mente viperina, esa lengua viperina, en sus años mozos o más allá de sus años mozos, defendían y promulgaban y luchaban en ese entorno de la lucha de clases. Hoy parece haberse olvidado, ¿no? Que estamos en una lucha de clases, que esta era una bandera que blandían ante la legislativa, ante el ejecutivo, el secretario de Trabajo y Previsión Social, de lucha de clases. Lo que sucede es que yo creo les pegó muy en el fondo lo que señaló Lalo Bobadilla, ¿no? Cuando dijo, estamos aquí rescatando de concreto. No, pues no nomás de concreto, en concreto y de concreto. Hoy el sindicato, a través de la comisión negociadora y la dirección del sindicato particularmente, con el apoyo de toda la resistencia, está entregando resultados que no esperaban ver en poco tiempo, en corto tiempo. Y ahora no les queda más que tratar de demeritar lo que se está haciendo, precisamente para desalentar a aquellos compañeros que todavía tienen el ánimo, que son la gran mayoría, para poder trabajar e invertir en la propia cooperativa. Y además, cierto es, empezar a jalar a algunos descuidados, compañeros nuestros, para llevar un capital político hacia una asociación política, un partido político, para posicionarse y lograr objetivos personales estrictamente, como puedan ser de elección popular o de dedo en funcionarios federales o estatales, ¿no? Entonces no había pasado por bien. No, bueno, hay que complementar lo que a veces no se dice, pero el Ejecutivo Federal, compañero Martín, decía unos 3 días antes del 5 de junio que las elecciones precisamente del 5 de junio no iban a incidir en las elecciones del 2018. Y nosotros creemos que lo decía porque yo creo que preveía una derrota contundente como la tuvo el Partido Revolucionario Institucional. En ese ámbito de las elecciones, hoy se están moviendo tremendamente quienes pretenden candidatearse para ser partícipes en la elección presidencial. Y sin embargo, hay noticias, que pueden ser rumores, de que va a haber cambios en el gabinete. Y uno de esos cambios se anuncia que pueda ser el secretario de Energía, a partir de la elección de un pariente del medio hermano que ganó la elección en Quintana Roo. Si cambiasen a este señor, ¿en qué repercutiría o cómo le repercutiría al sindicato, a la negociación, el cambio de secretario de Energía? Bueno, me parece que es necesario que podamos observar que esta clase política nos quiere meter en su escenario
de las elecciones rumbo al 2018, ¿no? O sea, creen que eso es solamente lo que debe de la gente observar cuando tiene un país ya incendiado. Todavía ni siquiera esos que se están candidateando saben si van a vivir en el 2018, porque pues nadie tiene la vida comprada. Claro. O sea, ahorita, en este momento, ¿qué es lo que está pasando en el país y qué hay que hacer? ¿Cómo despertar la participación y la conciencia de la mayoría de los mexicanos ante este escenario de incremento a la gasolina, incremento al diésel, incremento al gas, incremento a la electricidad? No hay empleos, abandonados los sectores estratégicos de producción como el campo mexicano, que ayer platicando con algunos dirigentes campesinos por la tarde, pues van a convocar unas movilizaciones porque los apoyos al campo ya se los quitaron. Como dejamos de industrializar el país porque estaban administrando el boom del petróleo y todavía hay que comprar del extranjero, y entonces hoy que quieren instalarse empresas, resulta que no hay factibilidad técnica por parte de la CFE para que se instalen, ¿no? Y vemos que Pemex ya ni siquiera trae dinero para invertir en sus refinerías o mejorar. Ese escenario es el que hoy tenemos. Mira, si se va a un funcionario a otros, no importa. No Y importa. vienen recortes a salud y educación. Lo importante es que nosotros tenemos un acuerdo firmado con el gobierno y hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer, hay compromisos que están pendientes porque se cumplan, principalmente es la entrega de las fábricas y talleres, que ya en una primera etapa revisamos que fábricas, que talleres son aptos para que nosotros podamos echarlos a andar y hacerlas altamente rentables con toda la experiencia que tenemos para fabricar productos y servicios. Y bueno, es centrar ya un tema de lo que la cooperativa va a llevar a la asamblea que se convoque, para ver cuáles son las líneas de negocio, cómo están ya proyectadas y que se discuta por todo, para darle uso a esos inmuebles, que al final esos inmuebles son centros de trabajo. Claro. Sí, claro. Y lo dejamos muy clarito el día de Salónica, es un centro de trabajo que no porque estábamos ahí el taller mecánico, el taller eléctrico, solamente esas líneas de negocio vamos a tener ahí. Ahí caben compañeros de distribución, ahí caben compañeros de todas las actividades que sean rentables, porque ahora es el objetivo de nosotros, tenemos que hacerlas rentables, ¿no? Y entonces es un predio que está en una zona estratégica de ese conjunto. Nos falta que nos entreguen la fábrica de estructuras, ¿no? Y así sucesivamente. Al final tendremos que hacer pues todo un balance de lo que hemos recuperado, un avalúo contable, porque nuestra empresa se va a tener que, pues a partir de que acaban con las empresas públicas, pues ya se atrevieron a acabar con la empresa más rentable del país, que era Petróleos Mexicanos. Sí. La hicieron ya en pedacitos. CFE igual. La Corte avaló la extinción de Luz y Fuerza del Centro, entonces ya no hay empresas públicas. Entonces ya prácticamente hoy es el capitalismo salvaje aquí en nuestro país. Y en ese proceso, bueno, nosotros estamos de regreso con un sindicato nacional de industria, que hay que discutir a lo interno cómo ampliamos su membresía del sindicato, porque en el escenario de la nueva reforma energética, pues sí, Generadora Fénix tiene que diseñar estratégicamente cómo construye sus filiales o subsidiarias para el tema del suministro, para el tema de la comercialización. Ese es un tema muy interesante. Y las fábricas y inmuebles, centros de trabajo de distribución que hemos recuperado, pues hay que hacer los estados financieros, contabilizar y para qué sirven. Entonces el que se vaya un funcionario y llegue otro, pues son los mismos, que nunca se han ido, ¿no? Claro. Es la misma clase política que los vemos en un partido, los vemos en otro partido, que hoy están en un gobierno, mañana en el otro. El 2018 plantean un gobierno de transición, donde en ese gobierno están los del PRI, están los del PAN, los del PRD, los de Morena, Movimiento Ciudadano. Este es el gobierno de transición. Dicen, no, pues invítenos a la fiesta a todos, dicen, ¿no? Pero la clase trabajadora, pues aquí vamos a estar en el SME.
Los de la cooperativa vamos a estar en la cooperativa y entonces tenemos un proyecto político porque sí hay una lucha de clases en este país. Y si nosotros no explicamos perfectamente lo que sigue, pues muchos te están encargando de desmoralizar a la gente, ¿no? Cuando pues tenemos un intangible que entra a la contabilidad de la empresa. ¿Cuál es el intangible? Nuestros conocimientos. Platicando con algunas, dice, pues no encontramos electricistas especializados. No lo sé. Y ese es el valor importante de nuestra empresa. Esos Sí, no, es intangible. Y Martín, O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Dónde estuviste? ¿En qué área? ¿Cuántos años? ¿Qué cursos tienes? Ese es un valor importantísimo que tiene el SME y que tiene la cooperativa. en este proceso de negociación, porque hay que planear la negociación, hay que ir cumpliendo los pasos de una negociación sólida, contundente, vemos que estamos en el último paso, ¿no? La cristalización de los acuerdos. Ya están los acuerdos, ya estuvieron las tomas de decisiones por parte del gobierno, por parte del sindicato, y ahorita estamos en la cristalización ya de esos acuerdos, que es donde nos hemos encontrado ya con los obstáculos que nos has comentado, ¿no? Pero, ¿qué perspectiva le vemos a esa cristalización de los acuerdos en cuanto a las perspectivas de la propia cooperativa? Me explico. Una vez que se cristalicen ya estos acuerdos, ¿cuál sería el siguiente paso para ir planteando ya todo el escenario económico, comercial, político de la propia cooperativa? ¿Cómo sería esa planeación estratégica una vez concluidos ya la cristalización de estos acuerdos? Pues se viene una etapa de mucho trabajo y de discusión. O sea, tendremos que planear una serie de asambleas a lo interno, pues para primero nombrar en definitiva el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, ver con lo que están haciendo nuestros compañeros del Instituto Politécnico Nacional, que es de las mejores casas de estudio en materia tecnológica. Claro. Entonces, porque incluso hasta ese problema hemos tenido, ¿no? Claro. En la discusión del ¿por qué traer a los del Politécnico Nacional? Pues es nuestra carta de presentación, es la carta de presentación del SME, de cada una de sus líneas de negocio, pues pasa por el análisis de las escuelas. Así es. Incluso yo me acuerdo de que algunos compañeros ingenieros aquí pues han sido egresados del Politécnico Nacional, e incluso dice, pues ¿para qué los traen? Y me escuché alguna vez en una plenaria uno que hasta renegaba de por qué traíamos al Politécnico Nacional, como el infame de Jorge Gutiérrez Vera, ¿no? Que fue egresado del Politécnico, y no sé si se acuerden cuando estábamos en el proceso de reestructuración y modernización de Luz y Fuerza, y que trajimos al Politécnico, y él decía, no, pero ¿por qué el Poli? Hay que traer una institución privada que haga toda la reingeniería de los procesos, ¿no? Entonces tenemos que llevar a una asamblea las conclusiones de las mesas de trabajo, donde pues en esas mesas de trabajo han participado distintas escuelas del Politécnico Nacional y compañeros nuestros, compañeros representantes y hasta compañeros de base, que bueno, el Poli ya lo tiene muy bien estructurado. Eso lo verá primero el Comité Central, la Comisión de Trabajo, y después llevarlo a las asambleas y ver todas las líneas de negocio para poderlos echar a andar. Y aquí sí es muy importante que uno de los temas esenciales será la actualización de los conocimientos en cada línea de negocio. Ya hicimos un avance importante de una encuesta o diagnóstico de nuestra fuerza de trabajo, de qué antigüedad, en qué departamento, qué otras especialidades tienes, y esa es una de las bases sólidas de nuestra organización. La perspectiva para nosotros la vemos bien, porque hemos luchado. Pero tienes un sindicato y tienes medios de producción que tenemos que echar a andar. Algunos dicen, no, es que lo saquearon. Miren, la tecnología avanza día con día. Sí, también. Y además tenemos que reingeniarnos a lo interno del cómo
podemos, en las líneas de negocio, qué tipo de maquinaria, qué tipo de herramienta es la que vamos a requerir. Y en eso hay compañeros de base muy activos, algunos compañeros que he platicado con ellos me han hecho presentaciones muy claritas de decir, mira, por aquí podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer aquello, y ya incluso con necesidades propias de equipo, de materiales, de herramientas, incluso dicen dónde podemos establecer estos centros de trabajo. Entonces es una discusión que nos va a llevar a lo interno. Algunos pues tal vez no quieran, ¿no? Porque ya no tenemos límite. Antes estábamos limitados a una zona. Con el convenio que firmó este señor, ¿cómo se llama? Jorge Tapia Sandoval. Uno de Esos unos que innombrables. se pusieron muy a la vanguardia de defender al Sí, gobierno pero hay de que decir su Calderón. nombre para que no se nos olvide que... Y nos metieron a un círculo, pero Nos ahora ya traicionó. ese círculo ya prácticamente el gobierno se encargó de romperlo, porque buscaban que ese círculo se rompiera, pero que nada más quedara un sindicato, el SUTER, el sindicato charro, pero pues la lucha de los trabajadores, hay 2 sindicatos, y hay todo un territorio nacional, que hay que explicarnos cómo nos reorganizamos, pues para que los conocimientos de los trabajadores estén al servicio de la nación, y no nada más de la zona metropolitana. Claro, eso es muy importante. Yo quisiera agregar a esto, ya hay una planeación estratégica, y la planeación estratégica pasa por el estudio del mercado. O sea, Fundamental. porque, y hay que dejar claro, cuando estábamos en Luz y Fuerza, vivíamos en una economía de mercado, ¿no? Sí, O sea, sí. Porque hay una mistificación de la empresa pública, en el sentido de que por sí misma genera otra economía, y no es cierto. Había otras empresas también públicas que competían con nosotros por zonas de atención, por servicios, y Sí, el mercado era diferente, pero ha existido. pero el mercado es el mercado. Ah, sí. Entonces, para planear tu inserción en este mercado, tú tienes que tener un conocimiento del mercado, ¿no? Así es. Si nos vamos a echar a la mar, pero no como dicen, para que nos traguen los tiburones. Para eso tiene uno que conocer el mar. Claro. Y no nos vamos a echar con una piedra amarrada en los pies, ¿no? Y atados de manos para que nos asesinen, ¿no? Esa no es la visión que nosotros tenemos. Nuestra visión es de que tenemos capacidad para competir en determinadas áreas que ya identificamos dentro del propio mercado, a donde podemos ser competitivos, a donde podemos ser exitosos y a donde podemos reinsertar a una gran cantidad de compañeros en resistencia en condiciones no precarias, como también se nos Como también se ha pitoniza, ¿no? se nos indica. Entonces, esa planeación la viene haciendo de manera conjunta el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Ujú. Que ha hecho un estudio del nuevo marco jurídico. Es importante conocer el nuevo marco, Sí. es importante conocer el mercado, hay estudios de mercado, y hemos identificado algunas líneas de negocio a donde de entrada podemos colocar a muchos compañeros en resistencia con bastante posibilidad de éxito, ¿no? Ahora, el éxito no va a depender solamente de la planeación, Sí, no, sino por de la supuesto. instrumentación, de que también los trabajadores que vamos a incluirnos dentro de estos procesos tengamos una cultura distinta, ¿no? Tengamos otra mentalidad, Es ¿no? muy importante. y tengamos también una buena gestión. Así La es. gestión del trabajo iba a estar en nuestras manos, no Claro. habrá a quién echarle la culpa. Nosotros tendremos que tener con este asesoramiento, con estas consultas, con estas personas que están apoyándonos del Instituto Politécnico Nacional, en nuestras manos la conducción de los procesos. Y creo que tenemos suficiente experiencia, no solamente en el ámbito del conocimiento para ejercer una actividad, sino también experiencia en la gestión, porque la bilateralidad de nuestro contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro nos dio también muchas oportunidades de gestionar desde nuestras líneas de mando, desde nuestros departamentos operativos, de comercial, ¿no? La gestión del trabajo. Y esa era una de las cosas que nos quisieron quitar siempre. Recordarás, Martín, que en el 2008, cuando fuimos a la negociación, discutiendo fuertemente con la Secretaría de Energía, con Georgina Kelser, a punto de estallar la huelga, dijo, bueno, yo lo que quiero es que flexibilicen su contrato colectivo y nos entreguen la bilateralidad, ¿no? La cláusula 2 del contrato.
¿no? Ah. Nos pedían la cláusula 10 y obvio la 64, y nosotros dijimos no les vamos a dar nada. Y eso explica por qué negociamos este convenio de productividad que iba muy bien hasta la fecha del artero golpe de Calderón. Pero hay mucha experiencia también en la gestión del trabajo que complementa el conocimiento, el saber de las diferentes actividades, áreas productivas de nuestra organización. Yo creo que ese cambio de paradigmas, perdón, de lo que hablas, Humberto, es lo que ya tenemos que estar viendo y compartiendo con todos los compañeros, ¿no? Porque muchos de estos panfletos y estos desánimos y que salen por lo que se publica en muchos lados y en las redes sociales, viene porque no se ha dado precisamente ese cambio. Tenemos que entender, los miembros del sindicato, que estamos ya en otra postura. Las leyes cambiaron, cambió la Constitución, cambió el mercado es nuevo, aparte de todo, ni siquiera nadie lo conoce, nadie sabe si va a funcionar o no va a funcionar, nadie sabe qué le van a cambiar al otro día. La semana pasada, no es cierto, esta misma semana publicaron, ¿no?, unas nuevas bases en el diario oficial de la Federación. O sea, está en un continuo cambio que tenemos que adaptarnos rápidamente para salir airosos en este nuevo reto que tenemos, ¿no? De esta modificación que hicieron a la Constitución y a la ley y a las reglas del mercado, había que preguntarle a los diputados y senadores que avalaron la ley, cabrón. Pues sí. Ellos mismos le entienden. Algunos que he platicado, dice, oye, no, que nos iba a bajar la tarifa eléctrica. Dice, queremos ahora que nos pongan unos paneles solares. No, ellos sí los pueden pagar. Pero retomando el tema, me parece que sí hay a lo interno compañeros de distintos grupos de trabajo que han estado metidos en el estudio de la reforma, de los alcances, de las áreas de oportunidad, de ver cómo, pues hoy nos damos cuenta en el mercado laboral, pues las exigencias de los empresarios, ¿no?, para contratar a un trabajador. No es suficiente que estés con un grado de escolaridad medio o alto, sino tu experiencia en el trabajo, si tienes cursos de capacitación, de instrucción, si estás certificado, que ese es uno de los temas que ya traemos a lo interno del sindicato para crear un área de certificación por especialidades. Y el sábado estuve en un evento con los compañeros de Conexiones Instaladores, y la verdad mi sorpresa es que los compañeros hicieron un excelente trabajo de buscar, por ejemplo, Fundación UNAM y algunos otros compañeros para meterse a las líneas de mando en cursos de capacitación. Concluyeron ahí, y ahí en el curso de capacitación pues son varias horas con varios temas y sus objetivos muy claritos, y todos cumplieron. Y ellos lo que van a hacer, ya tomaron su curso, ya dimos ahí el testimonio con su reconocimiento, y ellos van a ser capacitadores a los demás compañeros de base. Y es un excelente trabajo, claro, una experiencia propia que dices, uy, está muy bien. Ya están en ese cambio que mencionaba. Ya están en ese cambio, porque pues aquí los únicos que se van a quedar ahí son los que no les interesa reorganizarse, cambiar su cultura y verlo, y lo vamos a identificar muy rápido al momento de ellos solitos al momento de ir a la etapa final, que es el cobro de las indemnizaciones. Pues algunos tomarán la decisión de pues sí entrarle, pues son nuevas reglas y hay que reorganizarnos, porque la cooperativa, además de que tiene que ser rentable, tenemos que cuidar también la parte social. Tenemos bastante gente que está a la expectativa de no dejarlos solos, como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, que son miles de usuarios que dicen, ¿y nosotros cómo vamos a continuar con ustedes? Bueno, hay un compromiso de la organización del tema de la tarifa social, de mejorarles su calidad del servicio, incluso de llevarles esta parte de las telecomunicaciones, porque pues en nuestro país solamente el 20% tiene acceso al internet. Así es. Y bueno, ¿qué le voy a platicar a Eduardo Moroco, que es especialista en tema de telecomunicaciones y gran proyecto que impulsó el sindicato para que toda la sociedad de la información tuviera acceso al internet a un precio que pudieran pagar, pero además a una calidad importante, ¿no? Y ese tema no está cerrado. Vedado. Es un tema que para nosotros es muy importante, y máximo que hoy hay una apertura en el tema de las telecomunicaciones,
y ahí también es un área de oportunidad para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, ese tema, sí, algunos compañeros incluso han estado laborando en otras empresas. Claro, En muchas empresas, incluso hay compañeros de experiencias que se han ido al extranjero a trabajar, y estas empresas dicen, oye, queremos que ya el sindicato o la cooperativa nos firme un contrato a largo plazo para que estos trabajadores sigan trabajando con nosotros. Dijimos, no a largo plazo, pues ahora ya nosotros tenemos que ir haciendo la planeación estratégica, y donde podamos tener mejores oportunidades, porque hay un compromiso también de la cooperativa. Tenemos que crear nuestros fondos de previsión social. Claro. O sea, el trabajador que hoy se quedó con 20 años de antigüedad, 21, pues ¿cuánto podrá trabajar? Claro. Y entonces creo que de todo este tema de recuperación sí vamos a poder contar con los recursos económicos para irles proyectando su retiro digno, y además su familia, pues una vez que eres ya aportaste el recurso que logramos también, o sea, logramos que no pagáramos ese impuesto sobre la renta, y eso va a ser nuestra aportación, y vamos a tener nuestro certificado de aportación en la proporción de la antigüedad y de tu salario. Claro. Y ese certificado de aportación te lo quedas para toda la vida, y se lo puedes heredar a tu hijo o a tu esposa, o al que tú quieras. Y entonces será una forma de tener ya una certidumbre en el trabajo y recursos. Y esa experiencia del cooperativismo ya lo vivimos en el SME. Desde luego. Ya lo vivimos en el SME, nada más hay que echar para atrás un poquito La rueda de la historia. Pues pero ya será también, pues, hay que hacer foros, seminarios, talleres, asambleas, talleres. Claro. Será todo un trabajo dinámico que ya lo estamos preparando, pero no lo podemos echar a andar porque tenemos que cerrar esta etapa de negociación con el gobierno. Y secretario, habría que mencionar también algunas cosas que has mencionado en otras ocasiones, que es que muchas empresas quieren contratar con nosotros en el terreno de las telecomunicaciones. Ya estamos avanzando en ese sentido, ya ahorita hay gente de telecomunicaciones trabajando, y todavía más empresas quisieran ya tener a más gente de nosotros, porque saben de la calidad y sobre todo saben que trabajamos en alturas, y eso no cualquiera lo tiene, y son plus que van abonando a que la cooperativa se les haga interesante a los empresarios, ¿no? Aun cuando no estemos ya de lleno nosotros produciendo, hay compañeros que con su mano de obra se les hacen interesantes, atractivos a las empresas que vienen a invertir, ¿no? Además, si tenías un intangible que era el conocimiento de la electricidad y le incorporas las telecomunicaciones, no encuentras un trabajador ¿dónde en la los esquina contrato? ¿Verdad? Sepas de electricidad y sepas de telecomunicaciones. Ese es uno de los grandes potenciales que va a tener la cooperativa y el Sindicato Mexicano de Electricidad. Fíjate que todo lo que dices a mí me parece adecuado y muy cierto, y con mucho Hasta futuro. lo del Morocco. Futuro. No, espérame, ahí voy. Lo que no me gusta es que es un baluarte de las telecomunicaciones, porque ahorita que se vayan, o cuando se va a volver insoportable, de por sí es insoportable, se va a volver ya peor. estaba a punto de dejar la trato silla. que recibo después de dejar mi vida para eso, hermano. Sí, no. Ahora resulta. Todo esto de la empresa Fénix con nosotros en un contrato colectivo, todo esto de la recuperación pasa por lo sano o no de una economía nacional. Así será. Nada más que, según lo que se observa, nuestra economía hasta este momento yo la considero que está hecho talco. Tienen diferentes boquetes en diferentes sectores de la economía que ahora están tratando de taponear con el pretexto del Brexit, ¿no? La salida de la Gran Bretaña. Así está escrito en la prensa. En inglés. No, es la salida de la Gran Bretaña. Eso quiere decir Brexit. Entonces, de inmediato al siguiente día que se conoció el asunto de la salida de los ingleses, los británicos de la Unión Europea, al siguiente día se anunció la devaluación de la moneda y un recorte presupuestal. No, Videgaray ya sabe lo que va a pasar. Por eso, los ingleses todavía no saben qué va a pasar, pero Videgaray ya. Pero primero utilizó Grecia, ¿se acuerdan, no? Que el problema de Grecia, y luego unos recortes presupuestales. Ahora son los recortes presupuestales, y además es el pretexto para decir que la moneda que hoy fluctúa entre los 19.16
pesos por dólar, va a seguir creciendo, ¿no? Virtud de ello, nosotros, el ESME, la cooperativa y la propia empresa Fénix de generación, en la perspectiva de esta economía pulverizada, ¿cómo vamos, cómo podemos o cómo debemos de hacerle para que los impactos no sean negativos al proceso de producción tanto de nuestra empresa Fénix como del asunto de la cooperativa? Bueno, yo creo que a diferencia de lo que ocurre en el sector de los hidrocarburos, en el sector eléctrico hay otras grandes posibilidades, ¿no? Primero, que la economía no funciona por situaciones coyunturales particulares de un país, ¿no? De lo que ocurre en Grecia, y lo que ocurre. Eso es una cuestión mucho más compleja a nivel global, y lo que nos parece que ahora lo que está predominando es esta crisis en el sector energético por diferentes razones, y en particular en lo que refiere a los hidrocarburos, pues de que se abarató el petróleo en situaciones que no se habían visto por diferentes razones, el fracking, porque también ya hay una transición de paradigma energético, no vamos hacia las energías limpias. La cuestión geopolítica también. Muchas cosas se combinaron ahí, y eso fue un desastre para la economía mexicana, que está completamente dependiente del petróleo, ¿no? Entonces se tiene que ver hacia una reactivación del mercado interno. Yo creo que eso sí va a suceder. Espérame, porque le van a encargar el pan al Morocco. Comunicaciones. El mandado. El gas. Empezando por eso, creo que tiene que haber una reactivación del mercado interno. Eso tiene que ser. No sé quién lo va a instrumentar, los que están, los que vendrán, o nosotros, pero tiene que haber una recuperación del mercado interno, lo que va a generar entonces un crecimiento, la posibilidad de un crecimiento económico, y eso está en los programas de todos los partidos, ¿eh? O sea, no es una genialidad entender que ante esta situación de dependencia al petróleo y una situación de crisis, pues se tenga que mirar hacia otra parte para buscar una reactivación económica. Está pasando en Venezuela, está pasando en Bolivia, está pasando en todos los partidos, todos los países petroleros. Se está buscando la forma de superar la crisis, ¿no? Y encontrar alternativas de desarrollo económico que permitan una recuperación. Entonces aquí nos parece que va a haber inversión en el sector eléctrico. Ya de hecho la hay, sí, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en hidrocarburos. Esa inversión se va a localizar en diferentes regiones del país, en diferentes rubros. Por ejemplo, una cosa que ya se anuncia incluso en los propios programas de perspectiva o prospectiva del sector eléctrico es el mantenimiento y reemplazo de líneas de transmisión. Esa es una chamba que va a durar muchos años, ¿no? Y de líneas de distribución, Humberto. También de líneas de distribución. Entonces, creemos que va a haber materia de trabajo, ¿no? Obvio, va a haber competencia, ¿no? Y ya Martín explicó muy bien cuáles son nuestras ventajas comparativas con respecto a otros, y que podemos entonces nosotros asegurar que vamos a poder sacar adelante la cooperativa, ¿no? La cooperativa es una construcción en este momento. Pasaremos en su momento a esta etapa de la discusión y del aprendizaje, de la cultura que vamos a generar con este proceso de autogestión. Y tenemos ya varios materiales que vamos a circular en toda la organización, en una investigación histórica que se hizo respecto al cooperativismo en el ESME. En el ESME, en un inicio, ¿no? Los propios padres fundadores tenían muy arraigada la idea del cooperativismo, ¿no? Sí, sí. Y incluso en la primera etapa de existencia del sindicato, el sindicato tenía una cooperativa de producción y servicios, ¿eh? Y ya tenemos ahí la investigación, las pruebas documentales, no estamos inventando nada, sino que estamos recuperando desde los orígenes de nuestra organización esta idea
de los medios de producción, ¿no?, de la autogestión y del cooperativismo en el ESME. Por cierto, una cuestión de fechas, que este año tenemos muchas fechas simbólicas. El 30 de marzo se cumplieron 100 años, no, se cumplieron 80 años que se firma el convenio donde se reconoce legalmente al ESME, con personalidad legal. Fue el 30 de marzo de 1926 y por esos años efectivamente estaba trabajándose en una cuestión de cooperativa también, ¿no? Entonces este año tenemos 100 años de la huelga del 16, 80 del reconocimiento legal. Y hay otra muy importante que tiene que ver con nosotros los jubilados y con la organización en lo que pasó. En 1956, hace 60 años, que se modifica el estatuto, se le da el reconocimiento con todas sus facultades al jubilado Como miembros activos, pero se introduce el artículo 135 de disolución forzada, un artículo que hoy tiene una plena vigencia y que hemos estado sosteniendo, que es cerrar la oportunidad a que desde adentro se pretenda destruir, ¿no?, al sindicato. Entonces son varios acontecimientos, ¿no? No, Jorge, y también los 10 años. Y los 10 años de la Confederación. Así es. Bueno, sí. Espérate. Ese es lo más chavito. Eso es lo más chavito, sí, lo más chavito que sea. Pero tenemos Evolucionado. varios acontecimiento, pero Tienen 10 años. sí, ya vamos. Se vende más, pero Sí. Ahora, se ven más grandecitos. ¿Ya viste que también aquí saben chacotear? No, sí, no, no, como ya lo sé, claro que sí. Esta cuestión que hace un rato se mencionaba de los usuarios, que no se les va a abandonar, ¿no? Claro que es una cuestión estratégica que el sindicato ha logrado después de toda la campaña mediática en contra de nosotros, que muchos usuarios creyeron que efectivamente se estaba diciendo la verdad. Bueno, pues hubo que trabajarle y hoy nuestro aliado natural está de veras a nuestro lado. Hay otros instrumentos de lucha, ya Carlitos adelantó, quiere que se reconozca a los chavitos que somos los de la Confederación, pero nos acompañaron ustedes a Mexicali, vieron ahí la infierno. Sí, sí, ahí 48 grados. Ayer hablé con Luis Alfonso, que sigue por ahí el asunto. A ver si hacen un decreto para que baje la temperatura. Sí. Así que publica el diario oficial de la Federación. sí. Que poner a los diputados. Tremendo, ¿no? Entonces, decreto. Comentarles Bajan las altas temperaturas sí, en Mexicali. y las tarifas, junto con las tarifas que bajen la temperatura. Claro. Como esto que salió, Sí baja la temperatura. como esto que se publicó el viernes, ¿no? Que ya daban por hecho que Peña Nieto había decretado que a partir del 1 de julio el Estado ya no iba a ser responsable del pago de las pensiones, y entonces se creó una movilización de jubilados aquí en el sindicato que de veras a mí me sorprendió. Allá en Salónica varios me abordaron, uno de ellos muy agresivamente, y luego vinieron aquí a la oficina a que les explicáramos por qué se había decretado que el Estado ya no No se sea responsable de los decretos. Bueno, Eso pues es culpa de nosotros. no, pero tiene que ver con el tema, o sea, Pero se levantó, sí, el claro. asunto de la Confederación como instrumento de lucha, así Claro. como está Pero lo de antes, la Huguito, nube, ¿no? para Sí, que no quede perdón, en el aire, Humberto. Sí. Informar a la base que nos está escuchando el día de hoy, que vamos a tener una jornada conmemorativa de los 100 años de las fechas, sí. de la huelga. Tenemos ahí varios folletos que vamos a imprimir, va a haber un festival y va a haber algunas otras cosas interesantes que ya en su momento informaremos con precisión, pero que ahora no se quede en el aire de que vienen estas conmemoraciones. Es que y- en julio es sí. la huelga del 36 y la huelga del 16, ¿no? Así En es. este mes. Pero qué bueno. Tenemos que ya algo ahí, están ¿no? las Para que actividades. se preparen. Bueno, y luego vendrán los 10 años de la Confederación en En septiembre. septiembre. Pero yo quería mencionar esto, aprovechar y como parte de la información de la visita que hicimos Carlos y un servidor a Nayarit y a Baja California, pero que ustedes nos pudieran hacer algún comentario
de lo que vieron, qué expectativas ven en función de la Confederación, ahora que tenemos en un lugar donde no habíamos tenido presencia en estos 10 años, ya tenemos un comité estatal. ¿Cómo ven el instrumento de lucha? ¿Qué representa para el sindicato la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores? Pues este tema se ha discutido a lo interno de la organización, que estos capitalistas no duermen para despojarte tus derechos adquiridos, o sea, quitarte todo el esfuerzo de una vida de trabajo y además establecido como resultado de las luchas importantes de los trabajadores. Y hoy pues sí es un escenario, imagínense, lo estábamos viendo desde hace 10 años. Sí, claro. Lo discutimos a lo interno. Sí, claro. Me acuerdo que lo planteó el grupo de jubilados, tú lo planteaste, Carlitos, lo planteó Jorge, y lo llevamos a una asamblea general del sindicato, de crear una forma de organización de los jubilados, porque no iba a ser suficiente la lucha del ESME, sino que todos iban a estar afectados con esta política capitalista. Y se hizo, fue una aprobación de nuestra asamblea general, se constituyó nuestra organización. Antes del conflicto iba todo muy bien, estábamos abriendo oficinas en los estados, incluso en el presupuesto de cada año teníamos contemplado etiquetar un recurso para la Confederación. Sin embargo, se viene el conflicto, la toma de las instalaciones, el despido de los 44,000 trabajadores, y muchos compañeros abandonaron la lucha. O sea, ya no quisieron hacer el trabajo político de ir. Afortunadamente hoy, con la llegada de Carlos Magariño y Jorge Herrera a la Confederación, pues empieza a reestructurar, y lo que se hizo en Tepic de renovar la Confederación Estatal, pues ha sido un trabajo no del día que fueron, sino han ido varias veces a platicar con los compañeros de otras organizaciones, a buscar explicar el proyecto político de la Confederación, y bueno, ahí está el resultado. Se reestructura en Nayarit, la Confederación Estatal, y lo mismo en Mexicali, ¿no?, que es Baja California, donde les ha tocado a ustedes y a un servidor visitar en algunas ocasiones, Sí, claro. explicarles, porque todavía hay algunos jubilados que creen que no pasa nada, o sea, creen que no pasa nada, dice, pues si es mi derecho, sí es tu derecho, pero ese derecho está en riesgo con esta política capitalista, y lo vemos en los países donde han pasado estas crisis. En Argentina, ¿qué hicieron con las pensiones? O sea, en Argentina les decían, es que es mi derecho, sí, pero no tenemos dinero para pagarte tu jubilación. Ya no les pagaban. Creo que hay una llamada, es el compañero Armando Avilés desde Tijuana. Entonces nos había pedido si podía intervenir. Adelante, Armando, te está escuchando el secretario. Bueno, quería entrar al aire. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, mira, un saludo a Carlos Magariño Luébano, a Jorge Herrera, a Eduardo García, a Hugo Garrido, y en especial a Martín Esparza y a Humberto Montesioca. La idea de intervenir fue, pues, que lo estoy viendo en este momento, de aquí en Tijuana. Y la idea era preguntarle sobre la nueva central, o sea, los objetivos que perseguía, porque para nosotros es muy importante la integración de estas organizaciones de clase, como lo mencionan, o sea, en el plano nacional, y también la nueva creación de lo que es la nueva organización, pues, o sea, cómo la contemplan ellos en la política de alianzas con otras organizaciones y con el movimiento social a nivel nacional. Por la coyuntura que está viviendo ahorita el movimiento a nivel nacional, un repunte en la correlación de fuerzas de los trabajadores, ¿no? O sea, que hacía mucho tiempo que no se miraba esta situación aquí en México, o sea, con lo de la coordinadora, y esta correlación de fuerzas está aumentando a favor, pues, de los cambios, ¿no? Y esta era la idea de hablar con ustedes, pues, hacer presencia, que estuvimos ayer en Mexicali, por cierto, yo me vine, nomás aguanté un día ahí, porque estar ahí en Mexicali pues, está para difícil, ¿no? Y pues aquí en Tijuana es otro el clima. Y era la pregunta
pregunta para Martín, pues, o sea, ¿cuáles son las perspectivas? Aunque está un poco fuera de estuve esperando que se diera el momento porque es muy interesante lo que están planteando ustedes en la perspectiva de la cooperativa, lo que significaría la recuperación del patrimonio del pueblo, de los trabajadores, que es un movimiento que tenemos que hacer extensivo a todos los sectores de la producción, no solamente al sector eléctrico, sino a todos, al minero, a los ferrocarriles, a todo, pues. ¿Por qué? Porque lo que han hecho los gobiernos neoliberales es entregar el patrimonio. Incluso se puede generar la posibilidad de un movimiento nacional por la recuperación del patrimonio del pueblo. Entonces esta es pues la pregunta que yo le haría a Martín o a Montes de Oca, es en el sentido de cuáles son las perspectivas de esta nueva central, que al mismo tiempo que se formó el Comité Estatal de la Confederación de Jubilados y Pensionados, también se formó la central junto con el CETE, ¿no? Ya te escucharon, entonces ahorita vas a tener la respuesta. Ok. Adelante. Un saludo, gracias. Entonces, aquí, oye, otra cosa, dile a Martín a ver si podría darme una entrevista para el sábado, no sé, porque ahí pregúntale ahí en vivo, porque no contesta los teléfonos, o el teléfono que me dio, pues, Ahorita entonces, ya te escuchó el secretario, un abrazo. Lo sigo escuchando, un saludo, aquí estamos. Hasta luego, Armando. Tiene un programa él, ¿no? Sí, allá en Tijuana. Sábados. Y bueno, estuvo efectivamente presente con nosotros en Mexicali. Y como lo menciona, también se habló con representantes de sindicatos de trabajadores de la educación independientes de diferentes lugares de la República, la posibilidad de su ingreso a la nueva central, ¿no? Ellos están en un proceso de crear una federación de estos sindicatos, pero sí hay la intención de venir a la nueva central de trabajadores. Me parece que el trabajo que han hecho en la Confederación de Jubilados, Pensiones de Adultos Mayores, principalmente ahí lo que vivimos la semana pasada, es muy relevante porque pues, son jubilados pensionados que no hacían vida política, porque curiosamente pues el único sindicato que les da voz y voto a los jubilados es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Allá a los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, que se incorporaron, incluso estaba hasta una jubilada del SUTER, Así es. que a ellos en el Silvia SUTER no los Lemus. dejan ni siquiera entrar ya a sus instalaciones. Silvia Medel, perdón. Ya ni a sus instalaciones, a sus locales los dejan entrar. Y me parece entonces muy importante porque fue una composición de jubilados pensionados de distintos sectores. Sí. Y eso pues hace que ellos también lleven una voz hacia lo interno de los trabajadores en activo, que también tal vez piensan que no les pasa nada, ¿no? Y hoy estamos viendo que todo lo público lo están haciendo privado como una forma de acumulación de más riqueza. Entonces nuestro reconocimiento y un saludo a todos los compañeros de Baja California, el compañero Avilés, que sí, ese día que estuvimos ahí platicando, dice, te voy a hacer una entrevista, pero no me ha llamado. Ojalá me llame para que nos pongamos de acuerdo y ver qué día quiere la entrevista, ¿no? Él tiene su programa los sábados. Sí, los sábados, me decía. Pues también tenemos el aprovecho Frecuencia para, laboral. Échale, hermano, para porque hacer un spot publicitario. estaba 760. Lulú allá, en Salónica, Sí, ahí estuvo ahí. haciendo algunas Y el bombero peregrino. Anotaciones. el tomas, bombero anotaciones, peregrino. incluso pues le dio énfasis el sábado pasado. Sí, Frecuencia laboral. frecuencia el espacio laboral. en donde los trabajadores son la noticia. Pero Eso allá es sí todo. tienen un A buen ver si no productor, nos secretario. a ver si no nos critican por eso, ¿no? No nos podían A ver si prestar a quién su está hablando. productor. Sí, sí, sí. Oye, Martín, te mandan saludos de Tlalhuelilpan. Allá se instala un módulo los martes, y entonces sí. ponen una bocina y la gente está Sí, un alrededor compañero escuchando. muy activo ahí. Juan Pero dile Manuel que el programa Gutiérrez. es los jueves, Sí. que no se pongan los martes, que se Pero- jueves. No es que ahí hay un tianguis de muchos años. No, ahorita la están en un abuelita. módulo, Sí, pero pues el puso compa la que bocina. mencionas, Manuel Gutiérrez. Sí, Manuel Sí, Gutiérrez sí. siempre es muy activista ahí. Sí, Y sí, los sí, martes sí. que hay bastante gente ahí en el mercado del municipio, entonces sí han tenido eco, porque la gente va y hace sus quejas y se organiza. Apenas me mandaron ahí unas copias de unos recibos de
la empresa productiva del Estado. De clase Sí, mundial. un usuario, 3 millones de pesos. Mira. O sea, dices, 3 ¿dónde le millones? vas a 3 millones? Entonces me parece que este tema del proyecto político de la Confederación, que además tienen una plataforma de lucha, Así que es. es muy relevante, hay 6 que puntos. continuar trabajando en sus 6 puntos, pero llevar este tema a todos los estados para que podamos ir armando una estructura y poder plantear muy bien la defensa de los derechos adquiridos, que son las jubilaciones y pensiones, porque efectivamente, lo que decías hace un momento, salió el borregazo en los medios que nosotros ya hemos vivido Sí. muchas veces, incluso de los periódicos que se dicen que apoyan, que publican ese tipo de borregazos, y a mí también me estuvieron mandando mensajes y llamadas y que qué va a hacer el SMEI, si nos vamos a amparar, y lo que nos amparamos si todavía no hay decreto, ¿no? Claro. Pero sí está la iniciativa del Claro, hay una Congreso, intención clara. sí está discutiéndose en comisiones, sí es real que estos van a buscar cómo acotarte tus pensiones, tus jubilaciones, como una forma de acumular más dinero, ¿no? Y ponerte en el vaivén de las afores y los sistemas privados de pensiones. Entonces, eso es muy claro, pero no las de ellos, de los No. ministros de la corte, del sinvergüenza de Calderón, ahí que anda cobrando 205,000 pesos mensuales, Así es. y varios que están ahí. El Fox, pero dice Sí. que porque somos envidiosos. Fox, Sí, Echeverría, sí, todos. Por eso le queremos quitar su pensión. Chacha Montenegro. Entonces, esta confederación me parece que está ahí en un momento sumamente mensuales. importante de la acumulación de fuerzas para cambiar la correlación. Y el tema de la nueva central, ¿no? Que Humberto ha estado haciendo un trabajo importante con otros sindicatos, que también ahí, ¿no? La conciencia de algunas organizaciones y participación no es como uno lo quisiera. Sin embargo, hay un proyecto que está avanzando. Tenemos ya programado para el mes de octubre el Congreso Nacional de la nueva Central de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Baja California, el CTBC, que cumplió su 10º aniversario de un proceso de lucha, que encabeza el profesor Agustín Morales Osuna. Forman parte de la nueva Central de Trabajadores. Él hizo un compromiso de asumir una coordinación estatal para concretar la confederación, la Central de Trabajadores en el estado de Baja California. Entonces, ¿quieres abundar sobre el Sí. tema de la nueva central? Bueno, todo esto que hoy nos ocurre es también el reflejo de una baja capacidad organizativa de los trabajadores para defenderse del despojo, ¿no? El despojo tiene 30 años. Y en 30 años ha habido muchas luchas de resistencia en contra del despojo, en contra de la mutilación de los contratos colectivos, en contra de el despojo de los derechos sociales, etcétera. Ha habido muchas luchas, pero las luchas se han mantenido en el plano gremial, ¿no? O en el plano regional. Es decir, no tenemos un instrumento de lucha con centralidad política en nuestro país. Y quien sustituye en esa posibilidad de actuar a nivel nacional con intereses de clase muy bien definidos son los partidos políticos. Los partidos políticos representan los intereses de clase de fracciones de la oligarquía o de fracciones de la propia burguesía, y nosotros los trabajadores no hemos tenido la capacidad para organizar nuestros propios proyectos de clase, tanto en el plano de la lucha social como en el plano de la lucha política. Y la nueva central es una fusión de ambas cosas. Es la superación del gremialismo, del economicismo, con la intención de darnos una perspectiva de cambio social revolucionario en nuestro país, que pasa por la recuperación de lo que nos ha sido despojado, pero que también aspira a generar una nueva estructura de organización social en lo económico, en lo político, en lo cultural, etcétera. Y para eso se necesita contar con un instrumento. No lo tenemos. Y pueden venir oleadas de lucha importantes como la que hoy vivimos, protagonizada por el Movimiento Magisterial Democrático de la coordinadora, y regresar a un mismo punto de dispersión, de desarticulación de la lucha. Entonces es un esfuerzo que parte inicialmente por la articulación de lo
del movimiento sindical democrático existente en nuestro país. Ese es un primer punto, pero más allá de eso, tenemos que ser capaces de organizar a los no organizados, porque la mayoría de los trabajadores no cuentan con ningún tipo de organización, ni sindicato, ¿no? Y algunos están dentro de sindicatos corporativos, patronales, de protección, que desde luego no alimentan su conciencia social, ni le dan lugar a una participación colectiva democrática en defensa de sus intereses. Entonces, la nueva central es una necesidad que tendremos que discutir ya en el contexto actual de la crisis económica, de la crisis del poder. Yo creo que hay una crisis del poder, de descomposición del régimen, de la clase política y de los propios partidos. ¿Cuál es el papel que deben jugar los trabajadores, ¿no? No solamente en la resistencia, no solamente en la defensa, sino también a la ofensiva? ¿Qué estamos pensando para un México con otras dimensiones? Entonces, en ese esfuerzo, pues hemos logrado aglutinar a un conjunto de sindicatos democráticos, que son todavía muy pocos, ¿no? En una perspectiva nacional. Estamos trabajando de la mano con los maestros democráticos, con algunas secciones que tienen acuerdo de ser parte de la nueva central de trabajadores. Estamos tratando de recuperar la participación de los compañeros mineros, que fueron en un principio parte de la Junta Promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Por diferentes razones se alejaron. Hoy estamos tratando de recuperarlos, y hay muchos sindicatos a nivel municipal, a nivel estatal, incluso también a nivel nacional, que están viviendo procesos de cambio dentro de sus propias estructuras, en el cuestionamiento a las dirigencias charras que no son capaces de defender el empleo, la contratación colectiva y los derechos sociales. Entonces es muy importante. También pensamos que la nueva central no solamente es de sindicatos. La nueva central debe de agrupar a otras formas de organización de los trabajadores, como son la Confederación de Jubilados y Pensionados, como son el movimiento cooperativista, que ya está dentro de las filas de la nueva central de trabajadores, e incluso generar nuevas formas de organización inéditas o recuperar otras viejas, para que todos los trabajadores tengan la posibilidad de estar organizados. Ese es algo fundamental para poder hacer frente al capital. Si no tenemos organización y si no tenemos conciencia de clase, pues es muy difícil que podamos frenar todos estos impulsos de reestructuración del capital que se están dando en nuestro país y en el mundo entero. Y entonces buscar también una articulación a nivel internacional con los trabajadores, hacer frente a todo lo que está ocurriendo, es urgente para todos nosotros. Entonces, nuestro movimiento de resistencia tiene esa idea de que hay que resistir acumulando fuerza, y lo hemos hecho en el terreno de las alianzas, en la construcción de nuevos instrumentos de lucha como la OPT, como la nueva Central de Trabajadores, la Confederación, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, corresponden a este esquema de desarrollo estratégico de una acumulación de fuerzas clasistas en función de la defensa de los intereses de los trabajadores del pueblo de México, y también pensando en una aspiración más elevada, que es buscar cambios, transformaciones sociales fuertes en nuestro país, para recuperar todo esto que se nos ha despojado, y también para reinventar la economía, ¿no? Esto que decía el compañero de cuál es la perspectiva de la cooperativa, ¿no? Algunos como los que nos auguran y serían felices si nos derrotan, pues les alegraría mucho. Ya ven, claro. Yo se los dije, yo que tengo y soy sabio, yo se los advertí. Serían felices, esto que dice de que cuál es la perspectiva, que tiene una perspectiva económica, pero también tiene una perspectiva social. Hablamos de la perspectiva económica en cuanto que vamos a salir a la mar, pero no vamos a salir en una balsa, en una llanta, ¿no? A meternos en el mar. Vamos a salir armados, ¿no? Con lo mejor que tenemos, que son los trabajadores y sus conocimientos, pero al mismo tiempo esta cooperativa tiene una perspectiva social, de economía solidaria. Esta alianza estratégica con los usuarios, esta lucha por el derecho universal y humano a la energía, va ligada también a la autogestión obrera de los medios de producción, ¿sí?
O sea, en la medida en que nosotros no tenemos quien nos despoje del plusvalor de nuestro trabajo, tendremos la capacidad también de generar una política social de alianza estratégica con otros sectores sociales del campo, ¿no? De los medios rurales, incluso con las propias comunidades indígenas. Este recorrido que hicimos por todo el país en defensa de la tierra, el agua, el trabajo, la caravana, nos sirvió para identificar muchas posibilidades de uso comunitario de nuestros recursos naturales. Y el ESME, como de vanguardia, tendrá también su desarrollo tecnológico, ¿no? Su desarrollo operativo de autogestión, y en determinado momento vamos a ser capaces de poder hacer alianzas con estas comunidades que están siendo despojados de sus recursos naturales, en cierta medida también porque ellos no les dan un uso. Sí. Entonces, como tú no lo usas, llega el Estado y te dice, dámelo, no te lo doy, te lo compro, no te lo compro, te lo rento, no te lo rento. Y hoy con la reforma energética, el gobierno puede despojarte, ¿no? Dicen temporalmente, ¿no? Por utilidad nacional. Muy diferente si tú lo estás usando, porque es tuyo, y si tú estás generando microelectricidad, no hay necesidad que te vengan a decir, quítate por ejemplo. Entonces, nos parece que por ahí podemos encontrar muchas alianzas en el plano de la lucha social, ¿no? Y la perspectiva también de una lucha política, que es la que estamos dando desde otras construcciones como la OPT. Bien. Hay llamadas, perdón. Sí, hay saludos de Francisco Robles, de gente que nos está escuchando acá por Coapa, pero también Paco Carrillo mandó un saludo. Sí. Nada más que les tira. Está convaleciendo. Les tira a ustedes muy feo. Se puso contra Tyson y por eso quedó así. Mira, ve cómo. Dentro de esto. Échale ganas, Paquito. Luego vamos por la revancha. Saludos, Paco. Y manda también saludar el profe Víctor Sánchez. Muy bien. Que está desde Toluca. Está el profe Víctor, manda saludos. Por ahí iba a tratar de comunicarse con Felipe. No sé si lo hizo. Bueno, los manda a saludar. El profe Víctor y el Paco Carrillo, que ya vieron cómo quedó por hablar mal de Carlos. Yo creo que lo mandó golpear Carlos, pero eso saca entre nosotros. Cállate, no me cuelgues etiquetas porque cállate porque algunos dicen eso. Oye, a ver qué más, perdón. Bueno, hay saludos de diferentes lugares que están colocando una bocina y entonces están varios compañeros escuchando alrededor, pero la cuestión es de lo que hablabas, Beto. Yo creo que una vez que se estabilice esto, se tendrá que retomar también en el sindicato lo de los cuadros sindicales, ¿no? Y no solamente que asistan los miembros del sindicato, sino todas esas organizaciones que pueden contribuir para ver desde su experiencia cómo han ido enfrentando los problemas, porque la metodología del capital es la misma, ¿no? Pero a veces nosotros estamos aislados por las circunstancias, otros porque se quieren aislar, pero yo creo que el cuadro sindical sigue siendo muy necesario, ¿no? Para esta oferta que hace el sindicato de alianzas, ¿no? Esta organización sistemática, creo que hay que retomar eso, ¿no? De los cuadros sindicales. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, ahorita la formación de los cuadros sindicales es la práctica. Sí, no hay mejor escuela, ¿no? Ahí se han formado muchos compañeros en la resistencia, ¿no? Cierto que hay que reconocer autocríticamente que nos ha faltado, ¿no? Sí. Una mayor sistematización de la formación de cuadros en el sindicato. Esto siempre lo hemos reconocido, hay razones, las podemos analizar. Pero es algo que se debe de sostener permanentemente, y ya la estabilización del movimiento en términos de recuperación de una fuente de ingresos para nuestros compañeros nos va a permitir meternos de lleno en estos procesos de formación. Pues si quisieran agregar algo, sabemos que tienen compromisos, de hecho ya rebasamos el tiempo que nos habían comentado, dejaríamos como colofón y luego ya seguimos aquí chacoteando con el panel, pero algo que nos quisieras decir finalmente, compañero Martín. Enviar un saludo a todos los que nos están escuchando, que se dieron espacio para conectarse por el internet,
para dar seguimiento a este programa que ha sido muy exitoso, ¿no? Como pateando un bote. Como pateando un bote, porque ya muchos compañeros jubilados, pensionados, adultos mayores y compañeros de la Resistencia se sintonizan en este horario para poder avanzar y decirles que vamos a continuar con nuestro proceso de lucha. Hay una convocatoria para la movilización, es el día de hoy, el jueves marchan los maestros, ¿no? Ahorita no hay una movilización. Bueno, hay una discusión ahora, Sí. hoy se va a determinar. Como suspendieron ahí la mesa de negociaciones, vas a retomar Gobernación y la CENTE. Pero que estemos hasta el atentos lunes. a los llamados Eso hay que estar atentos para apoyar a los lo que sí, compañeros. mañana hay un importante foro que se va a hacer en Cuernavaca, Morelos, de los foros que está haciendo la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía cierto. Eléctrica, de la nube, Excelente. foros sociales. Entonces va a ser a las 5 de la tarde en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, mañana viernes. Y bueno, estén atentos a los llamados, y sí es relevante lo que hoy está pasando en el contexto político nacional. Sí hay un descontento generalizado, no nada más de los maestros, sino están despidiendo a diario petroleros, están despidiendo a diario de la CFE, del sector de salud, están despidiendo también a médicos, a enfermeras, del sector académico igual, están recortando cantidad de trabajadores. Y bueno, no se diga este tema de la afectación del incremento a los precios de la gasolina, cuando dijeron que no iba con a las subir. reformas iban a generar Ya no. 500,000 empleos, Sí. y que iban a bajar los servicios, los precios de la gasolina, el diésel y de la electricidad. Hoy vemos todo lo contrario, y eso algunos decían, Enrique Ochoa, el director de CFE, dice, no les va a afectar al 90% de usuarios domésticos, no, y no van a subir los precios de todos Claro, los productos. para Ya el salieron los No les va a subir empresarios la a luz, decir, pues sí. van a subir también los costos de los productos, de la canasta básica y demás. Entonces hay una afectación para todos los mexicanos. Concamín dice que la industria no puede darse el lujo de pagar tarifas elevadas. La Concamín, Sí, y pero la Copermex, que dice que Oye. malas señales del gobierno en recargar en la sociedad los costos de las gasolinas y las tarifas. sin embargo, estos empresarios creen que con la reforma esta que plantearon de modificar la ley 3 de 3, ya les salvaba, cuando deberían de estar planteando ellos pues que estas licitaciones en el sector público pues ya las restringieran al Pues plano claro, nacional, las claro. siguen metiendo en el terreno internacional, siguen las multinacionales llevándose todas las obras de infraestructura en el país, y entonces estas empresitas mexicanas no quieren luchar, o estos empresarios, pues a tener mejor perspectiva. Y hoy en el escenario económico pues sería para fortalecer las empresas mexicanas y además ocupar mano de obra mexicana, porque vemos casos que están trayendo hasta centroamericanos y de todos lados a hacer el trabajo que le corresponde a los mexicanos. No tenemos nada en contra de ellos, no es un tema de racismo, pues sí es un tema de que hay miles de trabajadores sin empleo. Entonces, ¿cómo mitigar? O sea, todos los gobiernos en este escenario están viendo cómo generar empleos, mientras que acá están viendo cómo deshacerse de mano de obra calificada para poder... Entonces, hay muchos temas que seguir atendiendo. Yo les reconocemos el esfuerzo que se hace para poder llegar a nuestros compañeros, y bueno, vamos a estar muy pendientes en cualquier información que tengamos en las siguientes horas. Estaremos mandando un comunicado para convocarnos, ya sea actividad, ya sea movilización, ya sea a plenaria o ya sea el pleno del Comité Central, ¿no? Sí, qué bueno, secretario Humberto, muchas gracias. De acuerdo a las agendas y a las actividades, ojalá no sea la última vez que estén aquí como pateando un bote, ¿no? Pero Echamos con un- otro productor. Sí, este fue su último. Nada más, permíteme, bueno, porque sí, manda pasa. Paco Carrillo, dice, por ahí queremos comentar una posibilidad de aerogeneradores en Arriaga, Chiapas, por una empresa social de los poseedores de la tierra en alianza con LF del Centro. Y manda y dice, petroleros de Salina Cruz piden asesoría nuestra. Hay harta chamba, camaradas. Y manda un saludo
a don Rodolfo Pérez Pineda, que ya lo vieron desde las cámaras, que aquí está nuestro compañero ahí lo Rodolfo. vamos a enfocar, ahí Bienvenido, está, mira. don Rodolfo. Ahí está. Y te van a saludar Paco Carrillo. Ese mero. Ayer estuvimos en un evento ahí, estaba Rocío Nale, que donde Paco Carrillo colabora. ¿Ya iba así, todo golpeado? No, él no estuvo. Estuvo Rocío Nale, la pude ver ahí. Nos invitaron al sindicato a la conmemoración del 205 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Fue una gala cultural. Ahí estuvimos representando al Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy bien. Bueno, miren, me hicieron una petición, yo tengo que transmitir, porque como ya ven cómo somos los electricistas, ¿no? Y entonces Mario Navarrete tomó, que aquí también está Mario, hoy tenemos aquí, los invitamos a que vengan todos los jueves, luego nos sentimos muy solitos, acompáñenos. Oye, Jorquito, yo quiero hacerles una... Sí, venga, Sí, al productor o ustedes anunciaron que ese era un programa que no era serio y que había, pero ahora han estado muy Es serios. que Carlos está muy Lo que pasa es que debían de ver como alburea y no, los vimos una muy cosa apagados. muy tremenda. muy apagados. Sí, En la mañana, hace ratito estabas riéndote. Pues Está es que muy todo serio. se Llegó el secretario y luego asumiste un papel muy serio como el secretario del Exterior. Bueno, es que Mario Navarrete. ¿Pero tomó quién una es Mario iniciativa. Navarrete? Mario, nuestro compañero, el fotógrafo de los artistas. El fotógrafo de La Voz. Hasta Mario. Tomó una iniciativa de algo que tiene que ver con algo de simbolismo. Trajeron 2 árboles y quieren que sean plantados en los centros que se vayan recuperando. Es como eso de siembra un árbol, ten un hijo. Mi madre y yo lo plantamos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Los árboles que Tenemos quieren, buena audiencia, ya estás cantando. que quieren. El gimnasio ya casi se cae. Sí. Entonces la cosa es donde los sembramos, Mario. Ya están aquí los 2 arbolitos. Que parecen gemelos. Sí, ¿no? pero la cosa es donde los sembramos, pero ya se le buscará. Mario, ¿cuál es tu idea? A ver, perdón. Aquí Oscar, compañero principal de líneas aéreas, traemos Oscar. Buenas tardes a todos. Todos. Compañeros, ¿cómo están? Miren, como siempre, pues hay ideas, ¿no? Sí. Creo que estamos en un momento histórico en donde vamos empezando con esta cooperativa. Y esto sería una propuesta de aquí mis compañeros jubilados, que son los que siempre han estado apoyándonos, no un solo grupo, sino en general. Y la parte de los activos, en donde estamos proponiendo que se pueda sembrar un árbol en cada centro de trabajo que estamos recuperando. Esto como un simbolismo del inicio de la cooperativa y del cuidado que vamos a tener que tener con nuestro trabajo. Es como ahorita un árbol, ¿no? Vamos a tener que cuidar nuestro trabajo, vamos a empezar sembrando una semilla con todo el trabajo que se está haciendo. Muchas veces a lo mejor y muchos compañeros critican desde fuera sin enterarse. Se les hace la invitación, ¿no? También todo este tipo de espacios es muy provechoso. Se están estructurando muchas herramientas de lucha, no nada más para uno, sino para todos. Aquí todos venimos agarrados de la mano. Entonces la propuesta, secretario, es poder plantar un árbol en cada centro de trabajo que recuperemos para que pues, sea un testigo vivo de los avances que tenemos y sea una parte histórica de aquí a 20, 30 años donde veamos un árbol que digamos, cuando empezamos la cooperativa es lo que empezamos. Aquí estamos sembrando y ahora ya tenemos el fruto de este trabajo. Esa es una propuesta que se hace a nombre de los activos, de los jubilados. No sé si... No, y además Son duraznos, ¿no? Para que cada año estemos cosechando, ¿no? no, y además tiene un significado de vida, ¿no? Claro. Claro que alguien va a decir, ¿para qué siembran árboles si se van a morir? Y te va a decir, aquí hay mucha contaminación, va a faltarles agua, hay plagas, no siembren árboles. Y no estamos sembrando árboles a pesar de los tiburones. Pues Esos no se dan, gracias que lo hacen aquí públicamente en esta edición. Oscar, don Rodolfo, compañeros todos, Mario, por allá anda Gilberto,
Andrés, ya pásale a ocupar el espacio que te Sí, toca. párate, Morocco, ya. Déjame terminar, Pues, si no, lo me vas a lanzar hacemos como en el público. 2009. Por eso, Y- porque pierdes yo Violentamente, hermano. No, pero tú no necesitas violencia. Carlitos, Pues ese día ya sí. nada más hay que buscar dónde se ubican. Ustedes nos dirán y vemos, ¿no? En este caso son árboles que nos otorgó el vivero de Coyoacán. Ah, bien. Pedimos a la bióloga, a centros de trabajo, por lo pronto tendríamos 130 y tantos árboles más en esta ciudad. El doctor Mancera dice que están renovando cada rato. Vemos que talan ahí en Polanco todo el tiempo. Duro, Mario. Entonces nosotros vamos a hacer No hagas con el propaganda, secretario general la idea de sembrar un árbol en cada centro de trabajo con esta idea que Muy bien. cuidarlo y pues que cada uno, si quiere donar un árbol, pues que venga, Porque se prepare para cuando se vaya a dar el centro de trabajo. pues ustedes nos dirán, ¿no? En dado caso. A ver que sea una programación, ¿Dónde? ¿no? Sí. Para que sea organizado. Claro. Esto es una propuesta y estamos abiertos, ¿no? Por lo Como pronto dice- son 2 encinos. Como dice Sí. Humberto, ¿no? Híjole, Muchos lo van a tomar a mal. También muchos Para las están birrumas. tomando a mal Sí. los trabajos de la El cooperativa encino es bueno. y piensan y le están apostando a que podamos fracasar. Así es. Pues hay que demostrarles que aquí hay con qué podemos responder, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Pues entonces, si hicieran, junto con la entrega de los árboles, también estructurar un programita Perfecto. para ir haciéndolo, ¿no? Vamos haciendo el Como, programa como ahí. lo plantean, obviamente, pues con coordinación de la dirección sindical, ¿no? Incluso tenemos dentro de la organización ingenieros forestales, ¿eh? Ah, qué bien. que son Alto nivel. especialistas. Sí. Por ejemplo, Lucio Fuerza tenía todos los viveros para reforestar las hidroeléctricas y sabían qué tipo de árbol, cómo, el cuidado. Como un árbol es como un niño, que hay que cuidarlo, hay que comer, hay que, si hay una enfermedad hay que curarla y hay que ver cómo crece. Y ese- Te va a decir es que Dice la familia Robles que excelente idea. Y Carolina Vázquez dice que ella tiene un frijolito. Entonces también se los puede pasar. Ha de ser Arturo Cárdenas. No, pues Oye, sean pero- hartos, que sean hartos. Hartos frijolitos. Para que sean Para que alcance la resistencia. Los parques que traen ahí también. Los encinos, nada más hay que cuidarlos de Carlitos Magariño, luego les Fíjate comentamos que por qué. Dentro de las experiencias, pues, cuando pasamos en la caravana, ¿te acuerdas? Por Cherán, por el municipio autónomo de Cherán, ahí tienen todo un programa de reforestación, pero es un vivero, los maestros están ahí muy activos, llevan a los niños, les explican todo el proceso de la germinación y ya explotan cómo su hacer, recurso, además. y además van y los ciman, porque ahí estaban una lucha que dieron contra los talamontes que estaban tirando todos los pinos, los árboles para sus negocios. Entonces es una experiencia también importante y Claro. tienen su estación de radio también. ¿Ah, sí? Sí, y no hay partidos políticos. Ya ves. Eso es lo mejor, ya ves. Sí, es un En municipio cualquier lado ejemplar. me puedo Cherán. colocar, hermano. En partidos políticos. No, en partidos políticos no. Oye, está muy serio, Carlos. Es un ¿verdad? municipio- Sí, están de tú Está también. reconocido. No, no estoy serio. Lo que pasa es que hay mucha presencia y no quiero que se me note lo grosero. Estás, Se te nota de todos modos, hermano. No es necesario que te muevas. No te inhibas, No, pues un reconocimiento a los compañeros de líneas aéreas y estas iniciativas que hay que madurarlas bien, hay que con los especialistas del tema, a dónde lo vamos a ubicar. Sembrar un árbol es, como decía Humberto, ¿no? Es un sinónimo de vida, y más ahorita que le hace sembrar falta vida. esta capital de la República. Pues muchas gracias, secretario, por el espacio. Qué Vamos bueno a que seguir. se dieron el tiempo para estar aquí con nosotros. Sabemos de sus actividades, adelante. Y por ahí otro día Con más que calma. tengan tiempo. No, hoy estuvimos creo que muy bien. Ojalá Estuvimos hayan muy estado bien, a gusto. muy bien. El Carlos medio hipocritón, pero Sí, estuvo todo bien. hipócrita. Me quieren provocar, más que yo no le entro a esas provocaciones, chavos, porque luego no somos censurados en los medios de comunicación. Sí. Ya hasta le quieren quitar su licencia de De locutor. De locutor y Estoy analista. muy contento cuando dijeron que eran árboles de encino. No, y Encino no. es muy bueno escúchalo. para el ácido úrico, el encino. Ah, sí. Anda, Sí, está una- muy malo. Una madera fuerte para hacer muletas. Fue buena idea. Gracias. Vamos a mandar a un corte.
aquí con el buen Lalo y despidiendo al secretario general. Y Humberto, muchas gracias también. No, muchas gracias. Esta es tu estación, puedes venir el día que quieras. Mantente alerta a nuestra transmisión.